Buenas noches, chicos y señorita Almaraz, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a aprovechar la clase, vamos a aprovechar el tiempo, ya que están los 6. Vamos a iniciar, vamos a continuar con el tema. Habíamos quedado en nuestra nueva unidad, que eran las estructuras de datos. Habíamos visto la primera, que son los arrays. Entonces hoy vamos a terminar de ver todo lo que podemos hacer con un array y les voy a presentar su práctica para el fin de semana. Por otra parte, terminando la clase, les voy a pedir a unos cuantos que se queden para, ya saben, cada viernes es la corroboración de su asistencia y de sus defensas para ver que todo esté acorde, ¿no? Que no haya problemas, que no haya errores. Entonces, terminando la clase, se van a quedar todavía. ¿Listo? Pues continuemos. Para eso vamos a compartir la pantalla directamente. Ya está. ¿Pueden ver la pantalla, no? Gracias. Sí, ¿Los sí. demás pueden ver? Ya. Gracias, gracias. Los que faltan. Ya. Entonces, vamos a crearnos un nuevo proyecto. Vamos a crearnos en lo que es Java básico, que son ustedes. Nos vamos a crear aquí ejercicios arrays. ¿Ya está? Vamos a ir viendo un poco sobre los arrays. Hasta el día de ayer solo habíamos visto sus partes teóricas y su sintaxis básica de creación. El día de hoy vamos a aprender un poco más a manejar y vamos a empezar a divertirnos un poco más. Vamos a crearnos una clase. Esta clase se va a llamar ejemplo. ¿Ya? Esta clase va a tener bastantes métodos. Como les digo, vamos a aprender un poco nos vamos a familiarizar con los arrays. Les recuerdo, los arrays son una estructura de datos que, que era una estructura de datos. Una estructura de datos te permite almacenar toda una agrupación de datos que sean de la misma naturaleza. Listo. ¿Qué vamos a tener en este caso? Pues, para cuestiones visuales, vamos a declarar como atributo un arreglo, un array. ¿Ya? Vamos a tener nuestro private. ¿Qué cosa? Nuestro array que es de tipo entero. ¿Cómo le digo que es un array? Tengo que poner esta cosa de aquí. Y pues luego de esto le pongo el nombre que yo quiera. Le vamos a poner de array. Listo. Ahorita está como atributo. Esto va a ser para cuestiones visuales. Ahorita van a ver por qué. Listo, esto habíamos visto ayer. Es una declaración simple de un array de tipo entero. ¿Y qué pasa? Creamos un constructor. Vamos a poner public ejemplo. ¿Qué tenemos en el public ejemplo? Es el constructor de la clase, ¿no ven? En este caso, ¿cómo yo inicializo un array? La forma de inicializarlo es la siguiente. Nombre de tu arreglo, que se llama arg. ¿Cómo inicializa? En este caso, les dije, un array deja de ser un tipo de dato primitivo. Ya no es un tipo de dato primitivo. Tú no puedes hacer cosas como que directamente, como hacíamos antes, ¿no? Que A sea igual a 9. Antes, en los tipos de dato primitivo, podíamos asignarles directamente un valor. Así, tal cual. En este caso, tenemos que crear el arreglo. ¿Cómo lo creamos? Palabra reservada new. Habíamos visto que esa palabra reservada new es la que se encarga de reservar espacio en memoria y antecede la invocación del constructor. En este caso, como creo el arreglo, ratifico el tipo de dato y digo que era un array y le tengo que dar un tamaño. Este tamaño puede ser enviado por parámetro o puede ser un dato constante. En este caso hagámoslo bonito y mandémoslo por parámetro. Aquí nos va a llegar un tamaño. Y esto va a ser de tamaño tam. Listo. Nada más. Hasta aquí tendríamos la creación de un array. ¿De qué manera se crea un array? Algo importante que hay que recordar es que una vez que se crea con algún tamaño que tú le hayas dado, este tamaño ya no puede modificarse en el tiempo. Este tamaño va a ser para toda la vida, mientras existe el arreglo. Hagamos la prueba. Si nos creamos un objeto, nos dice, dame un tamaño. Digamos que yo quiero que sea de tamaño 10. Ya doy OK. Se ha creado mi objeto. No tiene ningún método, pero yo puedo inspeccionarlo. Si lo inspecciono, ¿qué es lo que aparece? Me dice, tienes un atributo que es un array, que es privado y pues, en este caso, ustedes ven, es una flecha. ¿Por qué es una flecha? Esto les había explicado el día de ayer. Como ya no es un tipo de dato primitivo,
ahora es un tipo de dato compuesto. Entonces, ¿cómo es la manera en la que las variables guardan tipos de dato compuesto? Pues realmente lo que guardan es una referencia a memoria. Es por eso que aquí lo simbolizan con una flecha. Y en dicha referencia a memoria es donde realmente se encuentra el conjunto de datos que componen a tu tipo de dato compuesto. Y podemos inspeccionarlo, miren. Si inspeccionamos, nos dice, esta tu variable que te lleva a una dirección de memoria, te lleva aquí. ¿Y aquí qué tengo? Tengo un atributo que es mi longitud, que es 10. Y tengo casillitas, tengo cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos tengo? Debería tener 10, porque yo le dije que quiero tener 10. Y efectivamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero aquí pasa algo interesante y es el primer dato importante que quiero que vayan entendiendo. Las posiciones que representan los lugares donde tú vas a guardar cosas empiezan en 0, no empiezan en 1. Es decir, no tiene una numeración natural. Esto normalmente se le llama el index de inglés en vez de posición, index. En donde tú sabes que en un array, y normalmente en una estructura de datos que se parezca al array, siempre va a iniciar en 0. Es decir, que tu primera posición dentro de tu estructura es 0. Luego de eso empieza, ¿no? 1, 2, 3. Y aquí pasa algo interesante, ¿no? Solo llegas hasta la posición 9. Pero como has iniciado en 0, pues de 0 a 9 hay 10 unidades. Pero esto es algo importante porque existe una relación entre la longitud y las posiciones. Si se dan cuenta, longitud me dices de longitud 10. Y sí, porque si hablamos de contarlo de forma natural, yo tengo 10 casillas. Pero dichas casillas empiezan su numeración desde 0. Por tanto, la última casilla de toda estructura que inicie con posiciones en 0, siempre va a ser su longitud menos 1. Miren, la última casilla es 9. ¿De dónde sale este 9? Longitud menos 1 es 9. Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Por ahora, miren, ha nacido vacío, en el sentido de que por defecto me lo ha llenado de puros ceros. ¿Qué pasa si yo no quiero eso? ¿Qué pasa si yo le digo, quiero llenar con números del 1 o desde algún número hasta otro número, en un rango de números? Pues sí, te voy a decir, sí, sí puedes, no te preocupes. ¿Ok? Empezaremos a ver un poco recorrido sobre los arreglos. Si bien ya sabemos cómo nace, también sería interesante ver cómo yo puedo recorrer un arreglo. ¿A qué me refiero con recorrer? A inspeccionar sus elementos. Por ejemplo, yo puedo tener un método public que no me devuelve nada, solo va a ser un cambio de estado interno que se llame llenar arreglo, llenar array. Listo. Esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llenar el array con datos, no sé, digamos, a partir de, no sé, ¿qué número les gusta? A partir del 13 hacia adelante, ¿ya? Para variar. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer eso. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pues hago lo siguiente. Como sé que tengo que partir en 13 hasta donde llegue, hasta donde me dé, yo tengo que tener mi valor. Vamos a tener el valor. ¿Este valor en qué parte? Parte en 13. Esto es solo un ejemplo. Podrías decirle que empieza a llenar desde el 1 si tú quisieras. No hay problema. Yo para variar estoy diciendo 13. Esto me va a ayudar para que sé que es el valor que quiero guardar en alguna casilla. ¿Qué es lo que sigue? Necesito recorrer el arreglo. ¿Cómo recorro el arreglo? Yo sé que el arreglo va de la posición 0 hasta la posición longitud menos 1. Entonces, si se dan cuenta, yo sé dónde empiezo, dónde acabo. Y para cada casilla, yo quiero darle un valor. Acuérdense de esa palabra, para cada casilla. Entonces, tengo que hacer una repetición de instrucciones. ¿Cuál es la sentencia que nos ayuda a hacer un control de repeticiones? Las sentencias de control cíclico. Si es que no se acuerdan, les refresco un poco la memoria, aunque esto se aprende en Java inicial. Las sentencias de control cíclicas son el while y el for. También existe el do while, pero el do while digamos que es muy poco utilizado. Por eso es que no lo vemos digamos a profundidad. ¿Ya? Los más clásicos son el while y el for. También existe otro especial que vamos a ver justo para estructuras que es el for each. Pero por ahora no. Les hablo de los clásicos, de cuando aprendes a programar. El while y el for. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos amigos?
Si recuerdan, el while es una sentencia de control cíclica por condición. Es decir, solamente sabes la condición. Aquí viene la condición. De tal manera que mientras, que es la traducción de la palabra while, mientras la condición se cumpla, tú ejecutas lo que sea que esté aquí, este bloque. En algún momento la condición debería ser falsa para que tu ciclo while se rompa. Por otra parte teníamos al for. El for, ¿en qué se diferencia del while? El for es un poquito más estructurado, en el sentido que manejas tres elementos. El for estaba compuesto por una variable de control local, una condición y una variación. Normalmente el for se utiliza cuando te ves en algún problema que requiera de alguna manera un conteo, que de alguna manera tú sepas de dónde o hasta dónde hay que llegar. De alguna manera tú tienes los límites. Y como podrán observar, en este caso el que me conviene usar es un for, porque en una estructura yo sé que parto en la posición 0, termino en la posición longitud menos 1. Entonces el while en esta ocasión no lo voy a usar, me quedo con el for. Ahora, ¿cómo estructura el for? ¿Qué variables voy a tener? Variable de control local va a ser de tipo entero, se va a llamar pos. ¿Por qué? Hace referencia a las posiciones que estoy inspeccionando. Las posiciones yo sé que parten en 0. Listo. ¿Cuál es la condición? Porque el for también tiene una condición. Tengo que decir hasta cuándo voy a ejecutarme. ¿Cuál es la condición para que yo me ejecute? Como habíamos visto, yo sé que las posiciones solo llegan hasta la longitud menos 1. Por tanto, yo sé que mientras el valor de mi posición sea menor a mi longitud, aún es una posición válida. ¿Lo ve? Si se acuerdan, aquí hemos visto eso. Por ejemplo, imagínense, estoy partiendo en 0, ¿no ve? Y voy a ir variando luego de 1 en 1. Mientras yo sea menor que 10, porque 10 es mi longitud, yo sé que soy una posición válida. ¿No ve? De la posición 0 hasta la 9, todos son menores que 10, son posiciones válidas. Entonces, esa va a ser mi condición. Yo voy a decir, mientras tu variable pos sea menor que la longitud del arreglo. Ahora aquí tú me dirás, ¿cómo rayos yo sé la longitud de un arreglo? Pues para saber eso te ayudas de este atributo. Como habíamos visto en la inspección, aquí existe un atributo que se llama length, que es el que guarda la longitud de un arreglo. Y tú puedes usar eso. ¿Cómo uso eso? ¿Cómo puedo acceder a eso? Pues la instrucción es la siguiente. Nombre de tu arreglo, que se llama arg, punto. Este punto es acceso a. Acceso a al atributo. ¿Qué se llama su atributo? Length. Listo, y ya está. Acabas de acceder a su atributo longitud. Entonces tú ya sabes, ¿no? Que en este atributo longitud está guardado la longitud del arreglo. Listo. Suponiendo el ejemplo 10, ¿no ve? Entonces ya tienes la condición. Mientras la posición sea menor que la longitud del arreglo. Ahora, ¿de qué manera va a ir variando tu variable de control local? Yo sé que quiero recorrer todas las posiciones, por tanto va a ir incrementándose de 1 en 1. La instrucción para eso sería que cada vez mi variable pos se incrementa de 1 en 1. Listo, eso sería todo. Yo ya tengo mi for creado. Este es el recorrido más clásico sobre un arreglo, cuando recorres todas sus posiciones. Listo. Ahora aquí adentro, ¿qué hago? Acuérdense que para cada posición yo quiero que guarde un valor. Entonces, para eso necesito acceder a la posición del arreglo. ¿A qué posición? A la posición actual. ¿Cómo sé cuál es la posición actual? Este amigo me dice en cuál estoy. Parte en 0, pero acuérdense que va a ir variando de 1 en 1. Entonces, mientras el ciclo exista, pues va a valer 0, 1, 2, 3, 4, hasta que su condición le diga hasta aquí nomás. Entonces, eso me va a ayudar a poder acceder a todas las posiciones. Pero esto solo me indica el número de la posición. Esto no me está devolviendo la posición como tal. O sea, no me está devolviendo la cajita que va a guardar un valor. Para eso yo tengo que acceder a un elemento del arreglo. ¿Cómo accedo a un elemento del arreglo? De la siguiente manera. Nombre del arreglo se llama arg. Entre corchetes, tú le indicas la posición a la que quieres acceder. ¿Yo a qué posición quiero acceder? A la posición actual. ¿Cuál es la posición actual? La posición pos. Listo. Tú le dices, para esta posición pos,
quiero que guarde esta posición el valor que le estoy dando. ¿Qué valor le estoy dando? El valor que se llama valor. Listo, nada más. Ahora, para la siguiente vez que asigne un nuevo valor, esto yo ya no quiero que sea 13, ¿no ve? Mi idea era ir guardando 13, 14, 15, entonces vamos a hacer que esta variable también se incremente. Después de haber sido usada, se incrementa. Valor más más. Listo, punto y coma. Nada más. Esto sería una de las maneras más simples de cómo estás recorriendo un arreglo para asignarle valores a sus posiciones. Cosas importantes de aquí, esto de aquí. La sintaxis para acceder a una posición es esta. ¿Ya? Hagamos la prueba, veamos si funciona. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Vamos a dar un nuevo ejemplo. Nos pide un tamaño. Otra vez, démosle, digamos, un tamaño 15. ¿Ok? Si inspeccionamos esto, aquí está. Mire, soy de tamaño 15 y tengo posiciones del 0 al 14. Listo, ahí está. Pero todito está con 0. Está compartiendo la pantalla. ¿Qué? No estaba compartiendo la pantalla. Ahora sí. Pueden ver, ¿no ven? Los demás. ¿Los demás podían ver o se ha cortado? Se veía. Ah, ya. Pero se veía, ¿no ven? Lo anterior. Sí, está bien. Ah, ya. Me han hecho asustar. Ya. Entonces, le doy clic derecho y le digo llena el array. ¿No ha pasado nada? Sí, sí ha pasado algo. Lo que sucede aquí es que, recuerden que este método era void. ¿Qué es un método void? Es un método que no te retorna nada. Lo único que hace es cambiar el estado de tu objeto. Entonces, si yo inspecciono esto y vuelvo a darle aquí, como pueden ver, ahora esto ya está llenado. Ya no está lleno de ceros. Miren, ahora está 13, 14, 15, 16, 17, hasta el 27. Entonces he podido llenar mi arreglo, ¿no ve? Como les dije, ¿no? Esto de aquí podrías iniciar en el número que tú quisieras. Solamente era para un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo quiero iniciar en 30? Igual tendría que seguir funcionando. Tú vienes aquí, te creas el ejemplo, le das un tamaño. ¿Qué tamaño le das? El que tú quieras, digamos 10. Lo lleno, se ejecuta, lo inspecciono. Y aquí está. 30, 31, 32, listo. Esta es una de las maneras más simples. Nos estamos familiarizando con el uso de arreglos. Listo. Ahora, ¿qué pasa en otro caso? Yo ya sé llenar con números por defecto. Ya, todo bien. ¿Qué pasa en otro caso si yo quiero rescatar un valor del array? Imagínense que yo quiero buscar algo. Podemos hacer eso. Vamos a hacer una búsqueda demasiado, muy instintiva. Ya no es un algoritmo como tal. Luego vamos a aprender los algoritmos. Acuérdense que para arreglos hay algoritmos interesantes como la búsqueda binaria, como los ordenamientos, burbuja y cosas así. Para empezar, imagínense que yo quiero hacer una búsqueda. O quiero obtener un valor. ¿Ya? Quiero obtener un valor del arreglo, de algo que esté dentro del arreglo. Entonces yo voy a devolver un número entero. ¿Listo? ¿Y qué más es lo que yo quiero? ¿Qué se va a llamar esto? Se va a llamar obtener valor. Obtener valor. ¿Listo? ¿Qué valor quiero obtener? Aquí yo puedo darle por parámetro la posición. ¿Ya? Yo voy a decir, quiero acceder a una posición. Entonces le doy por parámetro una posición. ¿Y cómo yo devolvería esto? ¿Cómo es la manera en la que yo puedo guardar en una variable un valor que yo quiera? Pues puedes tener algo así. Te creas una variable que va a ser tu respuesta, que va a guardar ¿qué cosa? Aquí nuevamente tendrías que acceder a un elemento del arreglo. Tendrías que decirle array en la posición que me están dando que se llama pos. Listo. Lo que estás haciendo aquí es lo siguiente. Estás diciendo en esta variable res yo voy a guardar el valor que se encuentre en el arreglo en esta posición pos. Nada más. Luego de eso retornas tu respuesta y ya tendría que funcionar. Tararán, vamos a darle un tamaño, digamos tamaño 7, le damos OK, tararán, lo llenamos. Y ahora, yo digo obtener valor, ¿no? ¿De qué tamaño era? Era de tamaño 7. Solo tengo posiciones del 0 al 6. Por ejemplo,
Quiero obtener lo que está en la posición 4, que son 34. Entonces yo le digo obtener valor de la posición número 4. Y efectivamente te devuelve el 34. Eso es lo que existe en esa posición. Pero aquí nos ha faltado hacer un pequeño control. ¿Qué pasa si yo le doy una variable o una posición que no existe? Digamos la posición 12. ¿Qué creen que va a pasar? Lo que ocurre es lo siguiente. Te dice, hay un error. ¿Qué error? Java.lang.arrayIndexOutVoteException. Este error, en términos mortales, es estás fuera de los límites del arreglo. Esto ocurre cuando le das un valor, una posición que no existe. Entonces yo podría controlar esto, ¿no? Para arreglar esto yo podría decir, sí, ¿qué cosa? Necesito saber que esta posición es válida. ¿Cómo sé que la posición es válida? Si la posición es mayor o igual que 0, porque sé que parte en 0, y a la vez esa posición es menor que la longitud del arreglo. ¿Cómo obtengo la longitud del arreglo? Array.length. ¿Listo? Solo en este caso sé que puedo hacer esta instrucción. ¿No ve? Esto, por si acaso, sería bueno que nazca afuera. Cointrace. Aquí directamente haces la asignación. Ya está. Caso contrario, ¿qué pasa si te dice, no, te cuento que la respuesta, te cuento que tu posición no es válida? Como no es válida, solamente para cuestión informativa, yo voy a devolver un número negativo. Vamos a devolver un menos, lo que sea. Esto es solamente para indicar que la posición no existe. Normalmente le devuelven un -1. Van a ver que es lo común. Te dicen simula, si no existe, devuelve un -1. Para que, ya, eso no existe. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Listo, ahora sí. Ya debería estar bien. Hagamos la prueba. Tarará, nos creamos. ¿De qué tamaño? Tamaño 8, digamos. Ok. Le vamos a llenar el array. Vamos a obtener un valor. Si yo le doy un valor raro, 89, me dice -1. Ya, eso quiere decir que no existe esta posición. Si se dan cuenta, ya hemos controlado que no nos salte errores. Y lo mismo puede ocurrir, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy una posición negativa? -5. Pues eso no existe y te devuelve, no, -1. Eso no existe para mí. Ya. En cambio, si le das un valor que sí sea que sí sea razonable, te va a decir, en la posición 3 existe esto. Genial. Entonces, esa es la manera en la que tú puedes acceder a una posición dentro del arreglo. Lo único que tienes que tener cuidado es que la posición a la que estés accediendo sea una que sí exista. Si va a ser una que no existe, pues han visto que te va a reñir y te va a saltar un error bastante feo. Pues bien, ya hemos aprendido cómo rellenar, ya hemos aprendido cómo obtener un valor. Ahora, ¿qué cosas más podrías hacer con el arreglo? Normalmente te sirve para eso, para guardar cosas, o ya te dan un arreglo y te dicen, trabaja con los elementos que están dentro de este arreglo. También te pueden decir eso, sí, claro que sí. Por ejemplo, vamos a tener aquí un método. Sí, vamos a tener un método aislado. Independientemente del constructor, como es solo una clase ejemplo, ¿qué pasaría si te dieran a ti el arreglo por parámetro? Y te dijeran, trabaja con este arreglo. Imagínate que te digan, quiero que me cuentes todos los números pares de este arreglo. Por así suponer. Vamos a poner esto en el encabezado. ¿Ya? Vamos a poner esto aquí. ¿Cómo era? Creo que era barrita. Asterisco. Ahí está. Vamos a poner esto aquí. Un método que recibe un array por parámetro. Método que recibe un array por parámetro y devuelve como respuesta o como resultado la cantidad de números pares que tenga. Listo, ya está. Eso solo para que se ubique. ¿Listo? Esto es el encabezado. No es un encabezado. De hecho, es más como para cuestiones de documentación. Creamos el método. Va a ser un método público que me devuelve. Me tiene que devolver una cantidad. Entonces va a devolver un entero que se va a llamar contar pares. Contar pares. Listo. Tararán. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este caso les dije, ahora el arreglo no lo creamos nosotros. Nos va a llegar por parámetro, uno ya creado.
Entonces, nosotros solo lo recibimos. Sé que es de tipo entero, sé que es un arreglo, y yo le voy a llamar. Como yo tengo un atributo que se llama ars, este se va a llamar en español, este se va a llamar arreglo. Saben que esto es una mala españolización, les recuerdo, debería llamarse colección, pero ni modo, así está. O pueden llamar estructura, a veces le llaman estructura. Ya, pero dejémoslo con arreglo, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesito inspeccionar todo el arreglo. Necesito rescatar cada valor que tenga. Y para cada valor necesito preguntarle, ¿tú eres par o eres impar? Y según eso voy aumentando mi contador. Entonces es un ejercicio bastante completo. Hagamos la prueba. ¿Qué vamos a hacer? Necesito una respuesta. En mi respuesta actúa como mi contador. Por tanto, como es un contador, parte en 0. ¿Qué más necesito? Por ahora, tal vez tengo una variable extra. Empiezo. ¿Cómo voy a recorrer mi arreglo? La manera en la que recorres un arreglo convencionalmente es con un for. ¿Por qué? Sabes dónde partes y sabes a dónde quieres llegar. Entonces, tienes todo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una variable de tipo entero, que es tu variable de control local, siempre recuerden eso, que se va a llamar pos. Yo quiero empezar desde la primera posición. ¿Cuál es mi condición? Mientras esta posición sea menor que la longitud del arreglo. ¿Cómo sé la longitud del arreglo? Nombre del arreglo, que en este caso se llama arreglo, punto length. Listo. Y mi posición se va a ir incrementando de uno en uno. ¿Ya está? Todo bien. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Lo que sigue a continuación es que sabes que esto te ayuda a ti a recorrer tu arreglo. Es decir, vas a tener todas las posiciones, pero ahora tienes que acceder a esas posiciones. Por tanto, yo voy a rescatar los valores de cada posición en la que yo esté. ¿Cómo hago eso? Variable de tipo entero que se va a llamar valor actual. O puede llamarse num actual. Ya, listo. ¿De dónde sale este valor? Sale de preguntarle al arreglo qué existe en esta posición tuya. ¿Cómo hago eso? Arreglo en posición pos. Listo. Nuevamente, entendiendo, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es rescatar en una variable local el valor que estamos inspeccionando ahorita en el arreglo. ¿Cómo sé en qué posición estoy? Eso está en base a una variable que se llama pos. Recuerden, parte en 0, entonces en algún momento esto va a ser el valor que esté en 0, el valor que esté en 1, el valor que esté en 2, y así sucesivamente, mientras haya valores que inspeccionar. ¿No ven? Para cada valor del arreglo, yo digo, sé que existe en el arreglo, pero yo lo quiero tener. Por eso es que me lo guardo en una variable local. ¿Listo? Ahora, como yo ya tengo el valor, paso a preguntar. ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Si este valor que tiene el arreglo es par o impar. Eso ya es protocolo, ¿no? Tú dices, sí, sí, ¿qué cosa? Si ese es tu número actual, ¿puede dividirse entre 2? ¿Cómo sé si algo se divide entre 2? El módulo entre 2 debería darte 0. En este caso, el número es par. Entonces, si se diera este caso, tú dices que tu respuesta se incrementa, porque acabas de encontrar un nuevo número par. Caso contrario, ¿tú qué dirías? Pues tú dices, si no eres par, eres impar. Y por tanto, a mí no me interesas. Yo quiero ir al siguiente. Entonces, en este caso, este if no tiene un else. Si el número que estás inspeccionando no fuera par, directamente dices, ya ni modo, ¿qué se puede hacer? Vayamos al siguiente valor. Tal vez ese sí sea par. Y el ciclo va a continuar. Listo, eso sería todo. Por último, lo que haces aquí es retornar tu respuesta. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Listo. Ahora, veamos cómo funciona esto. Porque, ¿cómo vamos a dar un arreglo por parámetro? A ver, aquí, tararán, esto no importa porque es aparte, se crea el objeto, ahora sí. Tú dices contar pares. Aquí te dice, es un método que recibe un array por parámetro y devuelve como resultado la cantidad de números pares que tenga. ¿Cómo le doy un array por parámetro? Un array no es un tipo de dato entero, ¿no ve? Entonces, en este caso, puedes hacer lo siguiente. Habíamos visto que existen dos maneras de crear un arreglo. Esta es la más convencional y de hecho es la que se debería usar casi siempre. Sin embargo, hemos visto que hay una manera rápida de crear arreglos que es dándole valores directamente como contenido. Es decir,
Yo, para pasar por parámetro un array, por cuestiones de practicidad, al menos así cuando estamos haciendo ejercicios, tú le das entre llaves, abres y cierras llave, aquí adentro, le das elementos separados por comas. Cada elemento simboliza un valor que está en alguna posición y se va a ir guardando en orden. Por ejemplo, yo le puedo dar, quiero que este arreglo tenga el número 4, el número 7, el número 1, el número 98, el número 23 y el número 5. Miren, tengo todos los elementos separados por comas. Entonces Java automáticamente va a interpretar cuántos elementos hay, 3, 4, 5, 6. Y es un arreglo de tamaño 6. Y lo va a ir guardando, 4 en la posición 0, 7 en la posición 1 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces esta es la manera en la que tú puedes dar por parámetro un array sin necesidad de crearlo explícitamente. O sea, no estás aquí usando palabras reservadas new, array, no. Directamente le estás dando un valor. O bueno, le estás dando un contenido a todo el array. Si tú le das OK, ¿cuántos pares hay aquí previos? El 98 y el 4. Te va a decir, acabo de contar 2 números pares. Y efectivamente, el 4 y el 98 son tus números pares. Entonces, esta es la manera en la que vamos a ir trabajando arreglos por parámetro. ¿Ya? Si es que alguna vez dentro de la práctica te dicen, vamos a tener un arreglo por parámetro, ya sabes cómo darle. Solamente abres, cierras llave y aquí adentro, separado por comas, empiezas a darle los valores explícitos. ¿Ves? Ya como son casos de prueba, puedes darle lo que te aparezca en la hojita o yo qué sé. En este caso todos son pares, ¿no? Son 5, ok, y ahí está. Te ha contado 5 pares. Funciona. Entonces, también puede darse esos casos. Al final, no siempre vas a crearte tú el arreglo, ¿no? Como hemos visto aquí, puede que te den el arreglo y te digan, trabaja con este arreglo. Son otras cosas también que son importantes, ¿ya? ¿Qué más puedes hacer con los arreglos? Como les digo, puedes ir guardando valores. Ya sabemos cómo crearlos. Ya sabemos cómo acceder a sus posiciones. Y aquí hemos visto un ejercicio de aplicación bastante corto, pero bastante interesante. Ahora, por ahora estamos hablando solamente de arreglos unidimensionales. También existen los arreglos n-dimensionales. Es decir, cuando es de 2 dimensiones, normalmente es como un tablero y se le llama matriz. Cuando es tridimensional, es un cubito y todavía puedes imaginarte. De 4 dimensiones hacia adelante, de expedito, porque tú ya no puedes imaginar eso. Sí existe, pero no vas a poder, no es un poco complicado de manejar. Es igual algo importante. Por ahora no nos vamos a meter mucho en eso. Sigamos viendo esto de aquí, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Normalmente cuando estás viendo arreglos, aparte, ¿no?, de decirte, esta es su sintaxis, así se hace, existen algoritmos que ya son algoritmos establecidos que involucran a los arreglos, ¿ya? Por ejemplo, existen, bueno, los más populares son los algoritmos de ordenamiento y los algoritmos de búsqueda. Son interesantes de ver, sí, pero como les digo, su explicación también tiene un propósito, tiene su porqué. En este caso, pues, no sé en estos 20 si nos alcanza el tiempo, además tenemos que revisar asistencias. Para el día lunes os vamos a dejar eso de... Yo les voy a explicar los algoritmos que se aplican sobre los arreglos. Pero ahora sigamos un poco practicando, ¿ya? Les voy a presentar la práctica. Y les voy a empezar a dar un par de instrucciones. ¿Dónde estás? Ustedes son Java con Pau. Y creo que es esto. Ya. Esta va a ser nuestra práctica de arreglos. Nuestra práctica de arreglos consiste de tan solo 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Bastante bonitos. ¿Por qué solo 5? Como les dije, los ejercicios normalmente que involucran arreglos suelen resolverse según su contexto, tal vez aplicando un algoritmo. Normalmente te van a decir buscar algo, ordenar algo o guardar algo. Así que para familiarizarnos, además que tenemos que ver las otras dimensiones más la siguiente semana. Pero ya, los ejercicios que vamos a ver aquí son ejercicios de aplicación. Si se dan cuenta, cambia un poco la estructura con respecto a los ejercicios de programación orientada a objetos. Aquí explícitamente te va a decir qué es lo que quiere conseguir, qué es lo que quiere hallar.
¿Ya? Según sea el ejercicio. Por ejemplo, podemos ver uno por aquí. ¡Tararán! Ya. Este es un ejercicio que por ahora podemos hacer. Eso por cuestiones de tiempo. ¡Tararán! Eso también se podría, pero vamos a hacer esto. Ya. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Vamos a hacer este. El fulgor de las estrellas. ¿Listo? Nos alcanza el tiempo. Observar el cielo es algo que Meredith hace cada noche. Contemplar las estrellas le trae tranquilidad y demasiados recuerdos. Algo interesante es ver cómo el cielo nocturno va cambiando a medida que la noche avanza. Cachito. Perdón. Ahora sí. Ya. Algo interesante es ver cómo el cielo nocturno va cambiando a medida que la noche avanza. Hay lugares en donde las estrellas brillan con fuerza, pero hay lugares oscuros, donde quizá las estrellas ya dejaron de brillar. Para este ejercicio, haremos un análisis de estrellas de un espacio limitado del cielo. Como dato de entrada, tendremos un arreglo, el cual será de tipo entero, donde los valores indicarán lo siguiente. El número 1 indica que existe una estrella brillando en esa posición. El número 0 indica que en esa posición una estrella ha dejado de brillar. El espacio que debes analizar del arreglo también será indicado por parámetro, con los valores de inicio y fin. Para que se entienda mejor, observa el siguiente ejemplo. Y aquí te da. Imagínate que tienes este array que es de tamaño 10, posiciones del 0 al 9, y está lleno de ceros y unos. Aquí tienes otros dos parámetros extra, el inicio que es 2 y el fin que es 6. Entonces te dice, para este ejemplo la respuesta sería, hay 3 estrellas que han dejado de brillar. ¿Por qué? Si técnicamente, ¿cuántos ceros hay en todo el arreglo? Hay 1, 2, 3, 4, hay 5. Es por esto, porque te dice, no quiero que recorras todo el arreglo. Quiero que recorras el arreglo desde el 2 hasta el 6. Entonces tú tienes que partir en 2 y llegar hasta 6. En este espacio 1, 2, hay 3 estrellas que han dejado de brillar. Hay 3 valores con 0. ¿No? Y aquí te da otro ejemplo, ¿no? Si te dijera del 2 al 5, aquí tendría que ser que 2 han dejado de brillar. Por otro lado, puede que nos den valores que no son válidos en los parámetros de inicio o fin. Por ejemplo, para el mismo array, si es que tienes este array, te dan que el inicio es 3 y el final es 7, la respuesta tendría que ser que hay un parámetro que no es válido. Es decir, si solo tengo 5 posiciones, no tengo una posición 7. Entonces, esto me daría un error, ¿no ves? Entonces, es algo que hay que controlar. ¿Listo? Es lo que te dice aquí. Por último, dado el arreglo de tipo entero, un número que representa el inicio y un número que representa el fin, indicar cuántas estrellas han dejado de brillar. Pues bien, vamos a ver eso. Como les digo, los ejemplos, los ejercicios siempre van a tener un contexto similar, una historia y te van a dar el ejercicio. Ahora, algo que les decía de esto. Si bien yo les voy a dar esto para el fin de semana, lo que quiero que intenten es resolver. No van a defender el lunes. Conmigo vamos a resolver los que más difíciles les parezcan. Pero como mínimo tendrían que leerlos. Eso va a ser su tarea de fin de semana. Mínimamente leer los ejercicios. Cosa que el lunes iniciemos la clase y digan ya, ¿cuál resolvemos primero? ¿Cuál resolvemos después? Cosa que el lunes podamos resolver, aunque sea unos 2, 3. Y ya para el día martes, recién sería su defensa. ¿Listo? Entonces, eso les adelanto, ¿ya? Durante el fin de semana, o sea, no es tarea así para el lunes. Entiéndanlo, léanlo. Porque hay algunos ejercicios en los que vamos a requerir tal vez uno que otro algoritmo. Así que sí, eso igual va a estar interesante. Es más, tal vez su defensa sea el miércoles. O tal vez directamente viernes junto con los con matriz. Bueno, vamos a ver cómo se pintan las cosas, ¿listo? Pero por ahora lo que me interesa es mínimamente léanlo e intenten entender. ¿Ya? Intenten resolver también, pero si no pueden, tal vez va a ser lo más probable. Díganme cuál les parece más difícil para intentar hacer. Por ahora completemos este. Entonces vamos a ir aquí a nuestro BlueJ. Tararán, nos creamos una nueva clase. Esto era el fulgor de las estrellas, ¿no?
ponemos el fulgor de las estrellas. Listo, ¿ok? Nos lo creamos, aquí está el fulgor de las estrellas. Como siempre, la clase que se crea, pues a mí no me interesa mucho, borramos nuestra plantilla, solo nos quedamos con el bloque verde. Inicia la magia. Yo tengo un método que es público. ¿Qué me tendría que devolver? Me devuelve un mensaje. Bien, me devuelve un mensaje, entonces mi tipo de retorno es string. ¿Qué se llama el método? Tengo que ir a calcular estrellas apagadas. No, vamos a verificar estrellas apagadas o sin brillo, como ustedes quieran. Yo lo voy a dejar apagadas. Listo. Este método, ¿qué recibe por parámetro? Por parámetro recibe tres cosas. Recibe nuestro array, recibe una variable inicio y recibe una variable fin. Ojo, aquí van a tener cuidado. Yo le estoy poniendo fin, no le estoy poniendo final. ¿Por qué? Recuerden que final es una palabra reservada de Java. No puedes utilizar final como nombre de una variable. Ojo, ojo, ojo. Tenga mucho cuidado ahí. Y por eso lo estamos llamando fin. Si les da curiosidad o si tal vez recuerdan, la palabra reservada final se utiliza cuando quieres indicar que una contenedora es una constante y no es una variable. Ya, pero igual, volviendo a nuestro tema. Yo ya tengo mis parámetros, entonces, ¿qué es lo que sigue? Directamente una implementación. La única diferencia con lo que hemos venido ejemplificando hasta ahora es que en este caso ya no tengo que ir del principio hasta el final. En este caso me dice, partí en inicio y llega hasta final. Nada más. Eso es lo que cambiaría. Pero por otra parte, tengo que tener mis respuestas. String res, sí. Eso es de ley. Ya. Tengo que preguntar. ¿Qué cosa que tengo que preguntar? Lo que tienes que preguntar es que, nos decía, ten cuidado con estos dos datos, con inicio y fin. Puede que te den datos que no sean válidos. Entonces, yo tengo que preguntar eso. Entonces, aquí es un pequeño control, ¿no? Tú dices, sí, sé qué cosa. Para que esto sea válido, ¿qué necesito? Que inicio siempre sea menor o mínimamente igual que el final, que el fin, que hasta dónde quiero llegar. Entonces puede ser mi primera condición. Yo digo, si inicio es menor o igual que fin, me sirve. ¿Cuál es otra condición? Tanto inicio como fin tienen que ser valores que estén dentro del rango de lo que es todo el array. Como yo sé eso, pues tengo que preguntar. Y además, inicio es un número que es mayor o igual que 0. Y a la vez, inicio tendría que ser menor que la longitud del arreglo. ¿Cómo será la longitud del arreglo? r.length. Listo. Yo sé que esas preguntas hacen que la posición sea válida, mínimamente válida. Pero ahora, también tengo que hacer esto con fin, porque también es otra variable que me está llegando. Así que también tengo que repetir lo mismo, pero esta vez con fin. Aquí adjunto otra vez condición. Y todo esto de aquí. Pero en vez de inicio, esta vez es con fin. Listo, ahora sí. Estoy controlando que no me den números negativos, que no me den números que estén fuera del rango máximo. Y sobre todo que esto tenga sentido, que inicio siempre sea menor que fin. Listo. Esto solamente es para parte del control. Ahora aquí adentro, si todo esto se cumple, si todas estas condiciones se cumplen, quiere decir que estoy en un escenario correcto. Y a partir de aquí, recién puedo aplicar mi algoritmo. ¿Cuál va a ser mi algoritmo? Pues yo sé que tengo que hacer un recorrido. ¿Cómo hago un recorrido? Con for. ¿Cómo era este for? Variable de control local de tipo entero que se llama inicio. ¿No ve? Pero aquí, ojo, tú ya tienes un parámetro que se llama inicio. Es justamente el que te indica eso. Entonces, para que esto tenga más sentido, mi variable de control local siempre se llamaba pos y solía partir en 0. Pero esta vez ya no va a partir en 0. ¿En qué va a partir? Va a partir en el valor que me indique inicio. Listo, ya está. La condición, ¿cuál es? Normalmente poníamos que la posición sea menor a la longitud del array. Pero ahora la condición es que pos llegue hasta el valor que te han indicado como fin. Entonces, mientras pos sea menor o igual que tu variable fin.
Listo. Por último, de cómo en cómo va variando tu posición, eso no cambia. Sigue variando de uno en uno. Listo, ya tengo mi control para recorrer mi array. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues es algo similar a lo que hemos hecho en el anterior ejercicio, solo que de una manera distinta en el sentido de los valores. Yo voy a rescatar mi valor actual. Voy a rescatar mi num actual. Sé que este num actual sale de ¿dónde? De acceder al arreglo. Es decir, array en la posición pos. Y ahora pregunto, digo, sí, ¿qué cosa? Si este número actual fuera 0, quiere decir que es una estrella apagada. Y yo lo tendría que contar. En este caso, si se dan cuenta, me falta mi variable contador, ¿no ve? Entonces, me lo voy a crear aquí, antecitos del for. Una variable de tipo entero que se llama contador. Entonces, aquí voy a poner, si el número actual fuera igual a 0, quiere decir que es una estrella apagada. Por tanto, yo tengo que actualizar mi contador. Aquí, como es un contador, tiene que iniciar en 0, porque se va actualizando, ¿no ve? Entonces, aquí dices, contador más. ¿Listo? ¿Qué pasa si te dicen, no, te cuento que no soy 0? Entonces, si no eres 0, de ley eres 1. Eso es condición de contexto. No tengo que preguntar nada más. Entonces, si eres 1, no me interesas. No tengo que contar estrellas encendidas, así que en este caso no hay else. Listo, eso sería todo. Pase lo que pase, tengo que devolver una respuesta, ¿no ve? Pero ojo, si se dan cuenta, todavía no he armado mi respuesta sigue vacía. ¿Dónde armo la respuesta? Lo voy a armar aquí, después de este for. ¿Por qué? Después de que termine el ciclo, yo sé que he terminado de contar lo que quería contar. Entonces, recién puedo decir cuántas he llegado a contar. En este caso, mi respuesta va a ser lo siguiente. Mi respuesta va a ser, según lo que me indicaban aquí, ¿dónde está? Hay la cantidad de estrellas que han dejado de brillar, ¿no? Entonces es un mensaje. Tú pones aquí hay y concatenas. ¿Con qué? Con tu contador. Contador, concatenas con otro mensaje. Hay, el contador digamos que había 4, ¿no? Hay 4, ¿qué cosa? Estrellas que han dejado de brillar. Listo, nada más, ya tengo mi respuesta. Ahora, ¿qué pasaría si no cumple mi primera condición? Pues en ese caso nos decía que informemos que algún dato no es válido. Entonces en este caso, en el else del primer if, por si acaso, la respuesta sería algún dato no es válido. Algún dato no es válido. Listo, pase lo que pase, ¿qué es lo que retornamos aquí? Lo que retornamos aquí es res. Ahora sí, clase compilada, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Ok. Vamos a hacer la prueba con un ejemplo de aquí. Un cortito. Ya estoy aquí. Del 0 al 5 le voy a dar 2 y 5. Ya. Entonces yo le tengo que dar, ¿qué cosa? Un array. ¿Cuál va a ser mi array? Directamente, con valores. ¿Cuáles son los valores que tengo que tener? 0, 1, 0, 1, 10. Entonces vamos a poner eso. 0, 1, 0, 1. Cheques con coma. 10. Listo. Bueno, ahí está. 0, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Dónde era el inicio? El inicio es en 2 y el fin es en 5. El inicio es en 2 y el fin es en 5. Ok, esto me lo voy a copiar para la siguiente y ya está. Y te dice, hay 2 estrellas que han dejado de brillar. ¿Eso es correcto? En efecto, la respuesta debería ser que hay 2 estrellas que han dejado de brillar en este rango, ¿no? Desde 2 hasta 5 hay 2 ceros. ¿Está bien? Por otra parte, también tendría que ser capaz de controlar datos erróneos. Imagínense esto, el mismo array, pero yo le digo, inicia en 4 y tu final va a ser 2. Aquí no tendría sentido, ¿no? Y tú dices, algún dato no es válido. Está bien, está controlando. Otra cosa que digamos que no sería válido es que esto ya esté bien, pero esto sea exorbitante, digamos, 89. Algún dato no es válido. Listo, está controlando lo que me pedía y está funcionando. Pueden hacer la prueba con otros datos. Como pueden ver ya en este tipo de ejercicios, muy aparte de aplicar la estructura o de aplicar el tema actual, ustedes se van a dar cuenta que vamos a utilizar ifs, vamos a utilizar fors, porque esos son fundamentos de la programación, o sea, son cosas que vas a ver toda la vida. Así que es bueno que igual se vayan recordando o familiarizándose. Eso sería todo.
por la clase de hoy. Vuelvo con ustedes. Ya saben, todavía no se desconecten.